día 3 de mi segunda jornada de prácticas en la escuela primaria Vicente Guerrero. Estuve trabajando con el tema de matemáticas llamado medición y clasificación de ángulos. Los días anteriores ya hemos visto qué es un ángulo y cómo está conformado. El día de hoy el objetivo es retomar la clasificación de los ángulos según su medida, tema que ya se vio en tercer grado. Para ello, días antes diseñé una secuencia didáctica apoyándome en los planes y programas de estudio y los libros de texto de cuarto grado. Antes de seguir, hay que definir el concepto de secuencia didáctica. La secuencia didáctica se entiende como un proceso de interacción de un sujeto con ciertos medios que permite un conocimiento dado. Esto dentro del entorno del alumno, en donde interviene de igual manera el docente y el sistema educativo. Brousseau, 1993. Apoyándome de igual manera en mi material didáctico, el cual está inspirado en la transposición didáctica que nos propone Chevalat, 1997. La didáctica de las matemáticas se interesa en un juego que se realiza tal y como se puede observar y luego reconstruir en nuestras clases concretas entre un docente, los alumnos y el saber matemático. La secuencia didáctica trabajada ese día consistió en la organización por equipos. La conformación de estos fue de acuerdo al color de los dulces. Posteriormente repartí a cada equipo el material didáctico conformado por 5 hojas de colores con los encabezados, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos agudos, ángulos nulos y ángulos llanos, y una fotocopia con ángulos de diferentes medidas, y a su vez les pedí adhesivo y tijeras. Aunque el hecho de sacarlos a trabajar a la explanada no estaba contemplado en mi planificación, decidí hacerlo así porque dentro del aula el espacio es muy pequeño y afuera tienen mayor libertad de movimiento y expresión, es decir, el ambiente es propicio para el aprendizaje. Es aquí en donde me permito citar nuevamente a Brousseau con la modelización de las situaciones en didáctica, en donde el primer paso es situación de acción, el proceso por el cual el alumno va a aprender el método de resolución de su problema. Dentro de mi secuencia puedo rescatar que este punto se dio cuando mis alumnos, una vez afuera, comenzaron a trabajar con su material. Mientras pasaba por los equipos para revisar que todos colaboraran, en ese momento me percaté de que mis alumnos pensaban cómo darle solución al problema, pues algunos tenían problemas a la hora de medir los ángulos. Fue que comenzaron a preguntarse cómo medir los ángulos. Entonces fue cuando les recordé del ejercicio trabajado en la clase del día anterior, un ejercicio en donde aprendimos a utilizar el transportador como una herramienta de medición. Mis alumnos buscaron y dieron solución al problema en el momento en que tomaron su libreta para verificar apuntes, así que recordaron cómo se utiliza el transportador y asimismo reforzaron y se apropiaron del conocimiento al ponerlo en práctica. El segundo paso que nos propone Brousseau es la situación de formulación, en donde el alumno reconoce, identifica, descompone y reconstruye. Esta etapa dentro de mi secuencia se dio cuando mis alumnos se percataron de que la base de un ángulo no es siempre una línea de manera horizontal, sino también de manera vertical, y entonces ellos deberán acomodar el transportador de manera prudente para medir el ángulo de manera correcta. El tercer paso es la situación de validación, en donde los alumnos crean teorías. Este paso está presente cuando mis alumnos clasificaron los ángulos según la medida. Propusieron teorías de clasificación antes de medir los ángulos para posteriormente tomar el transportador y obtener la medida exacta de la abertura del ángulo. El cuarto y último paso consiste en el proceso de reflexión que el docente hace sobre los procesos generados por los estudiantes. Esta última parte la observé claramente en el cierre de mi secuencia didáctica, en donde al finalizar su actividad pedí pasaran al salón de clase con la finalidad de exponer los trabajos frente a todo el grupo. Durante las exposiciones estuve cuestionando a los alumnos con el solo objetivo de la validación de sus propios resultados. Para lograrlo pregunté cosas como ¿están seguros? ¿Por qué lo clasifican en esa categoría? A lo que me respondían con argumentos válidos y fundamentados en las clases anteriores. Durante este momento, considero yo, hubo un ambiente de aprendizaje. Este se remite al escenario en donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. Duarte, 2003. Con base en lo anterior, puedo entonces concluir en el punto de tipo de clase llevado a cabo. Mi clase es una situación didáctica y por eso se entiende una situación o problema elegido por el docente. Involucra a este en la actividad junto con los alumnos y el medio. Por otro lado, claramente es una secuencia didáctica que presenta el punto número 2 de los contratos didácticos propuestos por Brousseau. Este consiste en el contrato de comunicación, donde el emisor, profesor, toma la responsabilidad de hacer llegar un mensaje al receptor, alumno.